El cielo. Buen día, buen día. Estamos por arrancar el vivo con Ale Tibaudín. Ella es docente, patinadora, artista, mamá. Y hoy vamos a estar hablando de movimiento y conciencia sobre el método Feldenkrais. Vamos a darle invitación. Ahí va. De esta mañana fría. Yo lo siento un poco menos que ayer. Hola. Hola. Buen día. Nos mostraste un poquito el canal. Sí, Qué lindo. para Sí. otra vez. Ahí va. Ah, ese es el canal de Ushuaia, el canal Beagle. Qué lindo. Bueno, Ale es una de las privilegiadas que tiene esa vista, no todo el mundo. Hermoso, me encanta. ¿Se escucha Ari, bien? Sí. sí, te escucho un poquito bajito, ahí le subí acá, pero no te veo, no sé por qué. Ah, Mm, no, en realidad el otro día a Lore también le pasó, no sé si es configuración del teléfono o internet, ¿viste? Que por ahí no te capta la imagen por la internet, lo cual te entiendo porque no ves mis gestos. Lore me dijo el otro día, era muy difícil, escuchaba tu voz, te escuchaba re bien, me dice, pero no podía ver tus gestos. Bueno, ¿querés salir y volver a entrar a ver si se acomoda? Sí, Dale, prueba. proba, Eh, mm, salir. te esperamos. Eh, Las cosas de la internet. Ahí va, a ver si se acomoda. Mira la luna. Ari, ¿No? No. no, Ah, a ver, eh, bueno, no, ni idea. no, no, yo tampoco. Por ahí después hay que googlearlo a ver si es algo de la configuración del teléfono. Yo entiendo que no. O sea, yo te veo abajo, está Claro. la pantalla dividida a la mitad. Pero bueno, confía, la voz se escucha bien. Yo te Sí, veo bien. te imagino. Dale. Como si estuviéramos acá en casa, en la casita, sentadas charlando. Yo me hice un té ahora, me dio un matecito, mi mate ya tomé. Bueno, contaba un poquito de esto, ¿no? Que sos mamá, que sos docente, que sos patinadora también, de patinaje artístico. ¿Sos o fuiste escaladora? No sé, lo de escalar, no lo dije, así nos conocimos con Ale en escalada, acá en Ushuaia, cuando yo vivía en Ushuaia, hace 20 años, 21. Y artista. Ale pinta unas cosas y dibuja muy hermoso también. Eh, Bueno, como no te puedo ver, Ari, voy a ir viendo cómo voy entrando en la conversación. Como para agregar, quiero creer que todavía soy escaladora porque quiero volver a escalar, pero es de las cosas que me ha costado retomar desde que nació mi hijo, que tiene 3 años y medio. Em, pero justamente nos conocimos, como el recuerdo que tengo es que colgaste tu tela en la pale o al lado de la pale y, y todos los escaladores fuimos como asomándonos y nos ibas invitando y fuiste la que me enseñó a trepar a la tela por primera vez. Eh, no me lo olvido más.
Así que bueno, con ganas de... lo que sí no volví mucho a hacer fue colgarme de la tela mucho tiempo, por mucho tiempo, pero bueno, con la esperanza de poder volver a escalar un poco más en el futuro. Recién ahora puedo decir que logré retomar el patinaje, eh, y me hace muy feliz, así que bueno, ojalá en el futuro volver también a escalar. Sí, yo creo, va, seguro que sí, yo creo que sí. Así nos conocimos, es verdad. Yo siempre cuento que intercambiábamos saberes con las chicas de la palestra, digo yo, porque yo por él es eso, les enseñaba aéreo, que me habían dado desde acá la municipalidad en su momento, al haberlo pedido, un espacio para poder entrenar, y ustedes me enseñaban escalada, ¿no? Más allá de que hice el curso de escalada, iba a la palestra, bueno, hacíamos como ese intercambio y así, bueno, nos conocimos. Eh, pero sí, claro, no me di cuenta que ahí fue donde aprendiste a subirte a la tela, pues después Ale fue alumna mía en Buenos Aires, cuando te fuiste a estudiar. eh, y ahí, bueno, hasta hizo muestra de tela y todo, fue otro caminito en ese movimiento. Y bueno, un poquito trayendo a la temática, yo sé que no me ves, pero vos tenés paciencia, yo hago pausa y si no, me echo. Porque yo el otro día de Lore no sabía que no me veía, pero fue muy bien, igual todo el vivo. Pero sí me acuerdo de esto que hablábamos ayer, que ayer le preguntaba a Ale, pues yo no me acordaba si era que su mamá había sido docente de Feldenkrais, o cómo ella había llegado al Feldenkrais, ¿no? Sé y sabía como toda esta parte del movimiento, incluso del patinaje, que en ese momento se patinaba en la Laguna del Diablo. Ahora hay otra pista también acá en Ushuaia. Pero eso, no me acordaba cómo era el caminito del Feldenkrais. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, bueno, mi mamá ahora está jubilada, pero ella es profe de educación física y cuando hace más de 20 años, cuando mi maestra Adriana Toninsky empieza a venir a Ushuaia por lapsos de tiempo hasta que finalmente se muda, o sea, se instala en Ushuaia, por suerte, para nosotros. Eh, Mi mamá empieza a tomar sus clases y siento como que le voló la cabeza de algún modo y se dio cuenta que a ella eso le hizo muy bien y era una información que esta es mi interpretación, como que le pareció fundamental para la salud y mandó a toda la familia. Entonces un día me llevó a una clase y Adriana nos dio una clase a mi mamá y a mí, y los movimientos fueron muy sencillos. Me acuerdo de que como que era un poco, como no entendía muy bien qué estábamos haciendo, casi que no estábamos haciendo nada, pero bueno, me hizo bien. Yo entre la escalada y la adolescencia tenía algunos temitas con mi columna, mi postura no era buena y ya como para los 15 años me estaba como afectando bastante, convivía con el dolor y claramente mi mamá se dio cuenta que esto era como una posible mejora para mí, después de haber también intentado sin éxito un montón de otras cosas. Eh, y el recuerdo que tengo es que iba a clase con Adriana como por épocas, pero a los 17 tuve me esguincé el tobillo y me operaron la muñeca todo al mismo tiempo. Estaba como medio machacada y tomé varias clases individuales con Adriana y ese es como el gran recuerdo que tengo, que fue Adriana la que me ayudó a recuperarme a través de las clases. Y después tuve una situación similar a los 21, 22, cuando la columna entre las mochilas de la montaña y estar todo día arriba de los patines dando clase me dijo como para un poco o mejora algo porque esto no va ni para atrás ni para adelante. Eh, y de nuevo, con un dolor enorme de columna, Adriana me ayudó a encontrar, nada, poder moverme con libertad otra vez.
Y así, bueno, muchas otras veces más. Pero esas fueron como las primeras y las que me impactaron quizás para virar mi atención hacia el Feldenkrais. Qué interesante igual, ¿no? Primero porque te llega en la adolescencia, que por ahí es una, más en otra época, ¿no? Porque yo siento que ahora todo como que se va expandiendo más y más y las cosas están más al alcance, por decirlo de alguna manera, de varios mundos. Mismo me pasó a mí, ¿no? Como también, digo, era otro contexto, hace 21 años Ushuaia en sí mismo, ¿no? Entonces que eso haya llegado acá, el Feldenkrais incluso, y que Adriana de ir y venir incluso se haya podido quedar y tuviera público y siguiera teniendo público, bueno, habla de por sí de la actividad, pero me parece muy interesante que te haya llegado en la adolescencia, ¿no? Como, y qué importante el otro día también, en otro vivo, con Nika, que hoy en día es docente y ella hace flexibilidad y acrobacia, contaba también que ella llegó al mundo de las acrobacias y por ahí al mundo desde el que yo lo daba también a sus 16 años, ¿no? Y hablaba de la adolescencia también, me parece interesante como destacarlo porque dice yo como que, claro, me dice en ese momento donde un poco seguís la manada, donde un poco como que de repente me encontré en un mundo donde podía cuestionar pero esto a mí me interesa, o sea, empezar a cuestionarme desde otro lugar, eh, que bueno, siento que hoy se abre mucho más, pero por ahí de lo que venimos no estaba tan, ¿no? Como transitado desde ahí. Em, y quiero creer que es así, que hoy hay como que hay cosas un poco más charladas y más eh, disponibles para los niños y los adolescentes que colaboren un poco con lo que les pasa en ese momento y la posibilidad de elegir y elegir movimiento y elegir cosas que les hacen bien y les hacen bien a su salud. Eh, es difícil porque mi contexto, o sea, como volviendo un poco a lo que me imagino que le pasó a mi mamá en Ushuaia, chica, donde finalmente llega Adriana que trae una información súper valiosa que me hizo muy bien, eh, como quizás ahora hay más información circulando, ¿no? Como tenemos otra conectividad, otros recursos. Además de que acá en Ushuaia somos más y somos más profes además, y hay otras actividades, hay otras ARIs también trayéndonos cosas que para mí son muy interesantes y la ponen a disposición de niños, adolescentes y adultos. Eh, pero bueno, también siento que los adolescentes enfrentan en este momento otros desafíos para poder sentirse a sí mismos, encontrar quiénes, o sea, cada adolescente que, nada, que la manada o yo, ¿no? Como qué siento yo, con toda la información que viene de afuera y todo el intercambio que sucede ahora de modo virtual, ¿no? A través de las redes, que también es un montón de información y y yendo a lo tangible como o a lo corporal, es un movimiento y una postura, esta la del teléfono, que siento que eh, no es, eh, que es un factor más bastante importante en la vida de, no sé, una persona de 15 16 años ahora. Eh, yo no tenía teléfono cuando tenía 16 años. Sí. Eh, pero bueno, eso es otro gran tema, pero igual me hace justo estos días que Ari veníamos hablando de estos temas y de charlar juntas en este contexto, eh, venía pensando también en mi pasado y en mi trabajo actual, que siento que recién ahora estoy como agarrándole la mano a la maestra de Feldenkrais que quiero ser, y
trabajé con niños, trabajé un poquito con adolescentes y justo hace poco volví a tener una clase individual con un adolescente y volver a reflexionar de estas cosas y de lo que me pasaba a mí en esa época, que claramente yo en el Feldenkrais encontré una forma de estar mejor, una forma de vivir sin dolor de espalda. Igual todavía me duele la espalda, pero otros dolores, otras razones. Eh, porque además de acá hasta que ya no esté en este plano, voy a estar en este cuerpo tratando de organizarme, ¿no? Como no es algo que uno soluciona y se termina. Y ya está, ¿no? Como creo que es un camino. Eh, pero bueno, me, justo en todo lo que se me remueve estos días con encontrarnos y charlar, el tema de la postura, ponele, por decirlo de una forma, y la adolescencia se me está arrimando al mundo de las ideas y me encantaría quizás poder seguir tratando de ofrecer un espacio acá en Ushuaia para eso. Por ahí enfocar más específicamente, ¿no? Como, quién sabe, cómo se abre. Sí, igual esto, ¿no? Que decís y que traes, que se te abrió y se abre, porque ayer me contabas un poco de la postura, que por ahí a vos no se te dio con el teléfono, pero que tenía que ver por ahí con tu personalidad, con, digo, todo lo que también se transmite al cuerpo y el cuerpo toma, de, no sé, ya sea de timidez, de vergüenza, de defensa, de lo que sea, y como que también igual había algo de la postura que se iba para adentro o se encorvaba, y todo lo que eso te ayudó, ¿no? Al introducirte en este método y en esta posibilidad. Sí, tal cual, como que encima que me río ahora un poco de mí misma de que me conociste como en esa época. Igual siento como ya un poquito más adolescente, más grande, pero igual, eh, como, eh, sí, yo toda para adentro, como con mucha dificultad de levantar la mirada. Y estaba pensando en algo que espero te haga sonreír porque no te puedo ver en este momento. La sonreí. Eh, que estaba bastante fascinada escuchando la charla en vivo que tuviste con Débora. Ujú. eh, y algo que traes a esa charla sobre un comentario de pasadita que ella hizo con la otra maestra de vos, ¿no? Como que te vieron y dijeron no, porque empezó censo o algo así. Sí. Em, y que esa frase a vos te significó algo muy importante en ese momento y en el que estabas y en esa clase y me imagino que todavía te acordás la sensación que tenías de vos estando en el piso cuando la escuchaste. Eh, entonces yo venía pensando en la Ale de aquel entonces, eh, y, y que me conmueve mucho que podamos estar hablando de esto todo ese tiempo después y todas las cosas que pasaron, como un círculo que se va como, no cerrando, sino porque siento que sigue abierto, pero que va pegando la vuelta y haciendo un rulo y reconectándose. eh, Porque en algún momento en la experiencia de aprender a subir a la tela y aprender de con vos a, no sé, armar un número o terminar de extender las manos porque estamos en una presentación y completar el movimiento, en algún momento me empecé a dar cuenta que yo en la tela me animaba mucho más a terminar de mostrarme a esa cosa que del patinaje me encantaba, porque a mí patinar me fascina, pero si es los videos de las primeras presentaciones, Ale 13 años, como hicimos un dúo con mi amiga Eli, y ella estaba divina, ¿sí? Y yo estaba así, las patas largas y toda así achicada acá arriba, y
como en el patinaje me recuesta. Pero yo sentía que en la tela, porque estaba ya en la China, allá arriba, como me autorizaba a levantar la mirada y digo, como que eso fue bastante significativo para mí. Eh, y pensaba que te lo tenía que Ay, decir. Si no te lo decía gracias. ahora, te lo tenía que decir después. Igual hilándolo con esto de la conciencia, siento, ¿no? El movimiento y la conciencia, de alguna manera, que lo trajiste desde el hilo, aparte de lo que yo le comentaba a Débora, como alumna también. eh, y no, y esto, ¿no? Trajiste también como, supongo que te acordás el recuerdo de la sensación, ¿no? Y sí, o sea, hay algo de lo que trabaja también Feldenkrais, aunque lo trabaje, ¿no? Desde otros lugares, que tiene que ver con la sensación y con ese registro, que yo siento que son mensajes de la conciencia también, que nos pasan a lo largo de toda la vida, solo que cuando uno empieza a hacer por ahí este tipo de actividades, donde hay una atención que se despierta más todavía, que se vuelve como un ojo observador, que uno puede como casi como estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Como registrando, siendo y registrando, la conciencia aparece a traernos mensajes, ¿no? Y que después con el diario del lunes también, trayéndolo muy a lo mundano, sea un mes después, 20 años después, no importa, uno lo puede como decodificar, ¿no? Cuando entra como en todo este lenguaje y en todos estos lenguajes empieza como a decodificarlo y a decir, ah, claro, yo capté esto y esto me quedó, eso seguro fue un mensaje para vos, que hoy me lo transmitís y lo agradezco, hermoso, pero claro, fue, ¿no? Verla el patinar, digo, claro, ¿por qué? Yo estaba allá arriba, algo de la sensación de estar más lejos, ¿no? Y entonces esa lejanía me permite abrirme mucho más. Bueno, para mí tiene que ver con ese movimiento de la conciencia que aparece en estas posibilidades de registro a traernos esos mensajes. Y que entonces podemos, en retrospectiva, ver cómo de otra manera nos trajo mensajes, ¿no? Ayer hablábamos un poco también en el otro vivo de escritura y movimiento, cómo a veces eso, las palabras, solo porque escuché un texto desde un libro, ¿no? O sea, yo lo que dijo Debbie Mari también fueron palabras, pero desde un libro me traen un mensaje y genera un movimiento interior, un movimiento corporal, un movimiento hasta postural en ese devenir de cada uno. Y ahora te paso la palabra, pero algo que decías, ¿no? Esto de verla, de observar como la vuelta que damos, que por ahí dijiste, bueno, sí, es un círculo, pero no, por ahí la imagen me viene la espiral, ¿no? Ah, La espiral de evolución, que claro, no cierra de vuelta, sino que vuelve a pasar, ¿no? Y ahí vamos viendo todo el caminito, el recorrido, seguimos aprendiendo. Bueno, yo te paso, hagamos eso, ¿no? Te paso la palabra por si querés comentar algo de eso que te viene y después seguimos. Ya que no me ves. eh, Hablo esto para los que van entrando, sé que Ale no me está viendo, entonces no sabe que yo por ahí dejé, o sea, mi gesto muestra que le voy a pasar la palabra. em, gracias. Eh, no, estaba deleitándome con la espiral, que en Feldenkrais la usamos mucho, pero claro, digo, la usamos. Yo no la uso mucho porque es no la tengo tan incorporada, así que gracias, hoy me llevo la espiral para arriba. Y hace poco alguien hizo este gesto y también me quedé como, estamos hablando de cualquier otra cosa, pero nada. Eh, Me parece que sí, claro, como puedo, ahora me quedé pensando en lo que estabas diciendo, eh, pero bueno, también puedo hablar un poco más de Feldenkrais eh, con esto de las, la sensación y el registro en el cuerpo. Eh, Dale, me gusta. Porque quizás yo, y creo que lo compartimos o nos conectamos a través de esto, eh, disfruto mucho de hilar esas cosas o esas sensaciones. Eh, pero en una clase de Feldenkrais a veces nos encontramos con la propuesta de tratar de registrar qué estamos sintiendo en lugares
a los que jamás llevamos nuestra atención. Y puede ser algo muy simple, como por ejemplo estar acostados boca arriba con las piernas flexionadas y los pies apoyados, y prestar atención a cómo es el contacto de los pies, de la planta de los pies en el piso. Quizás algo que muchas personas le hayan prestado atención a eso antes, quizás alguien nunca le prestó atención a eso antes, o el modo en que estando boca arriba, la parte de atrás de la pelvis, el sacro está en contacto con el piso, pero también como hay algo muy hermoso, creo yo, de Feldenkrais, es que hay muchas clases. Moshe Feldenkrais, el creador del método, armó muchas clases y las fue compartiendo, como, no sé, más de 700, 800 clases, no lo tengo completamente en claro. Y quizás más porque también calculo que a veces improvisaba un poco, pero eh, es muy vasto, ¿no? Eso, como porque cada clase eh, está pensada para hacerte experimentar un movimiento organizado en relación a una función de la persona, ¿no? Como una función del cuerpo. Digo del cuerpo, pero no somos solo el cuerpo. Obviamente, pero no tan obvio. Y una función puede ser, eh, pensando en la columna, desde la pelvis, el largo de la columna y la cabeza, flexionar un poquito el movimiento de la flexión como para mirar hacia abajo en la dirección de los pies, o el movimiento de extensión, de arquear la columna como para mirar hacia arriba. Entonces, puede ser que una persona nunca se haya puesto a pensar si sus ojos se organizan en relación a la pelvis también. Que si quiere mirar hacia arriba, que la pelvis no se vaya hacia atrás, sino que se vaya hacia adelante para sumar a ese movimiento, para organizarse. Para organizarse del modo más eficiente. Entonces, hay clases que quizás responden, por ejemplo, a esa función que si las tuviera que catalogar sería algo bastante importante, primario, primitivo. Pero, por ejemplo, también hay clases en función de los movimientos de los ojos, de un modo mucho más específico. Hay una clase o una serie de clases que hablan del ojo telescópico. Que a veces las clases tienen títulos que son fáciles de recordar y que a mí me encanta mencionarlo. Y en la clase de los ojos telescópicos, por ejemplo, tenés que prestar atención a solo un ojo, imaginarte como un telescopio hacia adentro y pensar que organizas un movimiento de mover el ojo hacia la derecha, pero desde el telescopio que está un poquito más atrás. La primera vez que yo hice eso fue en la formación, ya después de tomar clases con Adriana por varios años. Decidí buscar este nuevo camino profesional, aunque no sabía en lo que me estaba metiendo y fue mucho mejor de lo que pensaba. Decidí hacer la formación y la primera vez que hicimos una clase de los ojos, se me estalló la cabeza, como no podía creer que estuviéramos haciendo eso, era rarísimo, me hizo muy bien. Pasó algo en mí que tuvo un efecto interesante. Y yo a veces lo menciono porque es como mi ejemplo de que Feldenkrais
como nos da acceso a organizar o a prestar atención a cosas y buscar organizar a veces rincones de nosotros que no inimaginados, no sé, eh, o a los que pensábamos que no eran importantes o a los que no teníamos acceso. Y este poder de la atención hacia nosotros mismos lo podemos llevar, y esto es un ejercicio, no es fácil a veces, o por lo menos para mí a veces no es fácil llevar la atención a ciertos lugares y aceptar diferentes opciones de movimiento. Eh, pero bueno, la atención que nos lleva a prestar atención a sensaciones diferentes y sensaciones al que no habíamos intentado registrar antes. Y con esto quizás hago una Ujú. pausa porque con eso, a eso quería ir con el registro, como tenemos quizás tendencias a percibir y a registrar cosas con mayor facilidad, y es fácil también recordarlas. Y bueno, Feldenkrais a veces nos pone en el lugar de practicar, registrar y sentir cosas menos habituales. Eh, y eso es muy personal, como no hay regla. Esto No, no tiene hay que ver con cada persona. tal cual. Débora, que de hecho la traías y decías, siempre por ahí en sus clases, o después cuando charlábamos, decía, ¿no? Como por ahí ese mínimo gesto o ese mínimo movimiento, no sé cuál fuera la invitación, para alguien es un mundo, ¿no? Como esto, o sea, para mí ver desde el ojo, o sea, mover desde el ojo atrás, un poquito más atrás de lo que por ahí yo me imaginaba o estaba acostumbrado, como ese registro, esa otra forma de invitación de registro, me, me voló la cabeza, ¿no? Me abrió un universo que no conocía. Eh, sí, es muy interesante, ahí es donde sí, acá, que en cada persona es un universo, y también a lo que hablábamos ayer, por eso lo lindo a veces de compartirse, ¿no? O mismo estas charlas, porque por ahí puedo hablar con 4 personas que hacen método Feldenkrais y cada ser lo va a traer desde su óptica, desde su experiencia, desde su forma de captar, ¿no? Que para mí ahí se conecta con esa sensibilidad de cada quien, con su propia forma sensitiva de, de ir captando esos registros. Así que muy hermoso me gusta mucho la palabra, que claro, Debbie también hace mucho desde el Feldenkrais, entonces usa mucho la palabra, o tomó y adoptó mucho la palabra organizar, ¿no? Organizarse. Eh, que se ve que en Feldenkrais es como una palabra. Y quiero solo decir una cosa más, porque te veo ahí con ganas de, aunque vos no me veas, una sola cosa más que, uy, ahora se me fue. Bueno, se ve que tenías que hablar vos entonces. No, eso No, fue. eso, ya sé, la captación de la atención, que a veces no, o sea, solamente el hecho de empezando un registro, ¿no? Observamos antes de incluso dar una indicación de movimiento en el caso de Feldenkrais, ¿no? O una organización, ya solo el hecho de esa observación puede ser un universo para cada quien en ese, o sea, nunca fui a mirar el adentro de mi ojo, nunca, y capaz que el movimiento que suscita hasta es emocional, por ahí me vienen lágrimas, por ahí me encuentro con alguna resistencia y ni sé qué es una resistencia, solo con hacer el gesto de ir a observar. Eh, Ni hablar eso, ¿no? Si lo tengo que mover, ¿no? Como la invitación es a mover y mover desde otro lugar que no estoy acostumbrada a hacerlo. Así que sí, es un universo muy rico y siento esto que también dijiste, perdón, ya sé que te abrí muchas ventanitas para que contestes. Yo lo que hago, esto se lo tengo que decir a las personas, algo que me enseñó mi hermano, hago un paréntesis, que es ir anotando las cosas que voy escuchando cuando las ventanas se abren, porque en ese ir anotando yo después puedo mirar la hoja y decir, ah, acá, como, claro, lo que quiero como comunicar de eso que vos trajiste, que a mí también me abrió mil ventanas. Eh, pero bueno, esto me parece como algo muy rico
Y me encanta igual escucharte, te lo dije el otro día, la manera que tenés de, o sea, ya desde tu sensibilidad de explicar e ir. Yo tomé también clases con, no fui yo solamente su maestra, sino que Ale me dio clases también de Feldenkrais en la pandemia, así que sí, nada, me encanta. Bueno, te dejo ese universo que en realidad era como traer un poquito de todo lo que fuiste trayendo en esto de la sensación, los registros y las formas. Y si quieres decir algo más, y si no, sigo y te pregunto cositas. Dos cosas. Dale. Una, en relación a lo último de ya llevar la atención a ese lugar, ya es es un movimiento, ¿no? Un movimiento nuevo, si es un lugar poco conocido, eh, como un poquito más atrás del ojo. Pero me hiciste pensar en algo que a veces pasa, no, me pasa a mí también cuando estoy tomando clase o cuando estoy como cuando estoy también en otra instancia, en otra circunstancia de la vida cotidiana, eh, a veces, porque las secuencias tienen cierta lógica, a veces, es muy lindo porque como a veces adivinamos lo que viene porque vamos entendiendo, pero eh, a veces cuando escuchamos la consigna, no la terminamos de escuchar y ya empezamos a movernos. Y, y a veces la consigna no era lo que pensamos en una clase de Feldenkrais, por ejemplo. Entonces, cuando eso sucede, ya sea que yo estoy como alumna o dirigiendo la clase, a veces es necesario escuchar o que nos recuerden o recordarle a los alumnos, escuchen primero y después empiecen el movimiento, porque también ahí estamos, se me viene la voz de mi maestra Adriana, como no moviéndonos de modo automático, que eso también es otra de las cosas que en una clase tratamos de observar y si empieza a suceder, usar las estrategias de la clase como hacer el movimiento más lento, que de por sí la invitación siempre es a moverse bastante lento, no siempre, pero por lo general al principio. Disminuir la velocidad, pausar, chequear la respiración, son las estrategias, algunas de las estrategias que practicamos en clase, si aparecen respuestas automáticas. Y hace poquito escuché que en la comunicación con otra persona, creo que era una charla de neurociencia de Nazaret Castellanos, que Adriana, mi maestra, también nos estamos compartiendo mucho de Nazaret Castellanos, que es impresionante, hay muchos videos de YouTube muy lindos y varios libros, me parece, yo recién empecé a leer uno, pero creo que fue ella que habló de que a veces cuando estamos escuchando a otra persona, la persona no terminó de hablar y nosotros ya estamos como en una secuencia de respiración preparándonos para empezar a hablar. Entonces la propuesta era sentir la respiración, creo, estoy parafraseando, pero era percibir un poquito de la respiración propia para dejar que pasen una inhalación, exhalación y no interrumpir al otro. Y esto es un patrón muy instaurado en nuestros hábitos. Por eso propone la respiración para dejar terminar de hablar al otro y no responder automáticamente y apresuradamente muchas veces. Y lo otro que quería decir sobre la organización es que fue como al empezar la formación, mi mundo se expandió y el mundo en relación al Feldenkrais se expandió y la que fue nuestra traductora en la formación, porque la mayoría de los maestros, salvo algunos, no hablaban español, hablaban inglés. Eh, la que fue la traductora de nuestra formación, María Clara Reusi, eh, que es otra de mis maestras, en una clase individual, eh, creo que estaba
me está acompañando a organizar, digo, ahora ya no me saco la palabra, pero los movimientos venían acá por las costillas o la panza. Eh, y yo le digo, no puedo controlar eso. Como que yo estaba queriendo decir, esto me resulta difícil, también ahora me doy cuenta que yo estaba juzgándome y pensando, esto no lo sé hacer, no me sale bien, cosas que también tratamos de desprender porque influyen de limpiar, porque eso no suma a que nos organicemos. Y yo dije, no lo puedo controlar. Y María Clara me dijo, bueno, quizás no hay que controlar, quizás estamos tratando de organizar. Y ahí como otra vez el cerebro se me encendió y me quedó como, se me cambió todo, todo lo que yo pensaba que tenía que hacer, eh, y realmente eso se sumó al modo en que yo también comparto las clases. Tengo mucho para agradecerle a todos mis maestros, y la de organizar es a María Clara. Eh, Hermoso. hay ¿Me la pausa. querés repetir? Quizás no tenemos que controlar. ¿Cómo fue? Algo así como que quizás no tenemos que controlar, quizás estemos buscando organizar. No puedo acordarme las palabras No exactas, pero era importa. no buscar el control, sino tratar de arrimarnos a la No organización. te preocupes, pero solo la quería saber más desde tu voz para después ponerla cuando comparte en vivo como algo de parte de la charla, ¿no? Como me gustó mucho, porque creo que también encierra un poco, ¿no? Como la búsqueda de Feldenkrais en esta, que es muy amplia, digo, como todo es como enorme, a él se le abrió también un universo, de hecho tiene muchos libros, y hay uno que se llama Super Yoes, no, se lo estoy cambiando. Eh, el poder del yo, el El poder poder del del yo es yo. la Ah, traducción y en inglés es The Potent ah, Self, que no ok. sé exactamente si es una traducción fantástica o no, pero bueno, ahora habla del potencial de la persona, el ser potente. Sí, No sé, por ahí eso, entre el inglés y el español se me hace un menjunje, pero sí, no te preocupes porque en realidad yo lo leí, Defendenkrais leí, de hecho, Autoconciencia por el Movimiento lo leí, bueno, después viene toda la parte de los ejercicios, entonces no terminé todos los ejercicios, leí sobre todo mucho toda la primera parte, toda la explicación, pero leí ese, leí El poder del yo, y la dificultad de ver lo obvio, que para mí la dificultad de ver lo obvio es así, como, y justamente como todo esto que estamos hablando está tan eh, es inherente al ser y como es, no tiene que ver solamente, o sea, uno puede entrar por el cuerpo y es la autoconciencia del movimiento, la propuesta y organizarnos y recuperar por ahí movimiento, pero bueno, va como calando profundo y llega a eso, llega a la dificultad de ver lo obvio, que tiene más que ver con esto, con la personalidad por ahí que se mete en el medio, el juicio, ¿no? Como un montón de ahí condimentos y cositas que fuiste trayendo también de soltar, de aprender a soltar y quedarse más con la pureza de lo que es, ¿no? Lo más que podamos, como entender eso, listo, no me, mirá, contabas lo de la respiración para no contestar y no interrumpir al otro de antemano, que aparte a veces también, por eso está bueno, a mí me sirve, porque a veces uno para no olvidarse también se queda solo como en ese tema, ¿no? En la cabeza. Entonces, un poco perdés la presencia del hilo de lo que estás charlando. En cambio, si lo anotas, ya por ahí lo sacás de tu cabeza. Y venía como esto, ¿no? Traído desde la autoconciencia por el movimiento, no como una propuesta específica, y mi hermano como una técnica de reuniones, llevado a algo muy personal, que era era un momento donde no nos podíamos escuchar, básicamente, por toda la reacción emocional que sucedía a la hora de comunicarnos. Era como, dijiste tal palabra, te quiero matar, y bueno, entonces era, viste, y un día, claro, él respiró, empezó a escribir no sé qué, pues me dijo, mira, te lo comparto porque a mí me sirve. Se dio cuenta que lo que usaba por ahí para reuniones, en algo muy específico, laboral, objetivo, no sé, otro mundo, que por ahí las emociones
van por otro carril que en la hermandad. Y lo trajo a nuestra reunión porque realmente no nos podíamos escuchar, ¿no? Y yo lo tomé y lo tomé para un montón de cosas, para calmar mi ansiedad también, para poder respirar. Y ahí, ¿no? Uno va adoptando y modificando hábitos, o sea, está clarísimo en la charla de por sí, ¿no? Como modificando hábitos que tenemos instalados con ese tipo de prácticas, ¿no? Eh, Me encanta. Amo, por eso quería anotar también la frase, porque me parece como cómo recibe ese mensaje tu propia conciencia, ¿no? Lo mismo en una clase, por ejemplo, desde la invitación de fuera, con la palabra. Por ahí en Feldenkrais hay como dijiste, ¿no? Como una organización de la clase y los movimientos de hacia dónde quiere, como se va llevando, ¿no? Ese movimiento y esa organización. A veces en censo, por ejemplo, es más exploratorio, ¿no? Como, bueno, se abre una observación y se explora de otra manera. Ay, se me fue lo que quería hilar con estos dos comentarios. ¿Algo sobre la organización o en relación a eso, a la característica de la clase? O... De que cada quien, gracias, de que cada quien eh, lo toma a su manera, ¿no? O sea, vos puedes estar de fuera guiando, dar una invitación y eso, y cada persona responde, escucha, esto quería decir, porque estábamos hablando de la escucha y escucharnos y escribir, más allá de la respuesta es como después, ¿no? En las conversaciones, que por ahí a veces suceden, ¿no? Bueno, en el censo hay mucho de hablar en el después por todo lo que abre también en esa conversación, en la práctica en sí misma, justamente para un otro. Y por ahí es eso, o sea, una persona se quedó en una instancia y no escuchó lo otro, ¿no? Entonces, y también una necesidad por confiar, bueno, esto yo lo traigo desde mi experiencia, confiar en la necesidad de esa persona y de uno mismo cuando se queda solo ahí y lo otro no lo escuchó. Lo escuchamos porque estamos presentes en la clase y eso se escucha. Pero la captación de la atención y lo que le dimos prioridad es eso que nos quedó más como resonando, ¿no? Como esta frase, por ejemplo, que te dijo tu maestra que se acercó directamente a decírtela. Pero puede pasar lo mismo en el medio de una clase, indicando eso, ¿no? Una organización de movimiento, que uno se quede más en un lugar eh, y es perfecto así. Eh, Sí, bueno, porque hacemos lo que podemos. Y también en lo que es una clase de Feldenkrais, la idea es no, una de las consignas, eh, de las características bueno, hagan los movimientos lentos, pero sin llegar al límite, no vamos al máximo. De hecho, te podés quedar haciendo el movimiento al 25% de lo que podrías, en el inicio o lo que sea cómodo. Y es como lo contrario a entrenar, yo siento, a darlo todo, sí. Acá es lo mínimo, disminuyendo el esfuerzo para poder observar en detalle quizá qué va pasando y si aparecen dificultades, si aparece dolor y tengo que hacer menos, como para hilar un poquito más fino. Es muy difícil resumirlo, pero esa es una de las razones. Eh, y tratar o sea, esa consigna siento que es parte de lo que crea el ambiente en el que uno, cuando está haciendo los movimientos, puede permitirse eh, hacer solo lo que es cómodo, puede permitirse no juzgarse, puede permitirse no exigirse, hacer lo que se puede en el momento. Eh, Confiando también que quizás en algún otro momento se pueda diferente, se pueda más. Eh, no sé si lo estoy articulando eh,
fantásticamente, pero lo relaciono con lo que acabas de decir o parte de lo que escuché recién es que en una clase, en una oración, quizás alguien se quedó con una palabra y la persona que estaba al lado le pegó la última palabra y nada, eh, se relaciona con esa Ujú. otra persona de otro modo porque están en otra parte de su propio aprendizaje. Eh, pero bueno, quería resaltar la importancia eh, de poder, de poder hacer este ejercicio de disminuir la exigencia, disminuir el juicio, que de algún modo, como Feldenkrais, los movimientos, la secuencia está armada y en general va de lo simple a lo más complejo, va construyéndose. Eh, la idea es como te permite tener la oportunidad de bajar la exigencia, de bajar el juicio. Y no, a veces no es fácil. No, a veces no es lo habitual en nosotros tampoco. No, Eh, es muy claro. Para mí es muy claro, ¿vale? Igual si alguien se queda con dudas, después puede preguntar o contactarte directamente y preguntar también, digo, ¿no? Como también a obvio. veces eso. Pero sí, no, para mí es muy, muy claro y gracias por eso. Em, sí, siento que, bueno, voy a hilarlo igual. Ah, ya sé lo que quería decir, con el entrenamiento, claro, el entrenamiento. Igual a mí este tipo de prácticas, yo venía de la acrobacia también, o de una práctica como más. También hay una forma de enseñar, ¿no? Como también en el entrenamiento, ¿no? Entonces, Sí. creo que también todo este tipo de prácticas van como regulando y equilibrando para que eso, que ya hoy en día también creo que sí sucede, se vaya transformando, ¿no? Como a mí me pasó más de una vez terminar una clase de descenso o de expresión y decir, ahora me subiré una tela, porque todo estaba tan liviano, tan fortalecido al mismo tiempo de lo liviano, tan como disponible es la palabra por ahí, que realmente era una fiesta si yo me subía en ese momento a una tela. Y ahí empecé a entender, claro, no es que siempre se necesita solo hacer 10.000 abdominales, no entrenar desde este lugar de darlo todo. Entonces, a mí me llevo en mis propias prácticas personales de entrenamientos a empezar a registrarme y escucharme desde otro lugar y no subirme un poco también lo que hablábamos de la adolescencia o lo que aprendemos de subirnos al inconsciente colectivo o a la manada, decir, bueno, yo puedo hasta acá, hoy aparte, ¿no? Pues también en el ciclo humano, y ni hablar femenino, no siempre tenemos la misma energía. Entonces, el ciclo femenino, concretamente, ¿no? Desde la menstruación, voy a decirlo, pero que ocupa todo el mes, entonces, y hay diferentes facetas, no siempre tenemos la misma energía, cosa que también aprendí con el tiempo desde esa línea, pero que teniendo estas prácticas me ayudó a decir, ah, no, para, claro. Entonces, forcé todo el tiempo, subirme igual, hacer igual, no, como un montón de cosas que después era como, bueno, no. Entonces, empecé a traer mucho a mi propia práctica, incluso, bueno, ni hablar que para mí llega hasta el cotidiano, pero en el entrenamiento, ¿no? Específicamente de empezar a registrarme desde otro lugar y poder entrenar a mi ritmo, a mi espacio, a mi tiempo, darlo todo cuando tenía la posibilidad de darlo todo, pero sin lastimarme, ¿no? Y respetarme cuando no, ¿no? Porque también, bueno, se mezclan ahí un montón de aristas que abriría, que no las voy a abrir porque podríamos estar hablando 3 horas, y son igual riquísimas, digo, que ahí queden cada quien. Pero me daban ganas de traer un poquito esto, ¿no? Porque vos hiciste tu formación de Feldenkrais, diste clase, o sea, tomaste mucho tiempo clases antes. No sé cuándo empezaste a dar clases, si antes de terminar la formación o después de dar la formación, pero ya hace varios años que das clases de Feldenkrais. Y aparte, te voy a hilar los dos temas, yo sé que vos los podés después discernir y compartir. Trabajás en una asociación, no sé si es asociación, pero que se llama de Feldenkrais Access, con un discípulo directo de Feldenkrais, lo cual también abre todo otro universo. Te dejo esas dos líneas, ¿no? Para que nos cuentes
cuentes un poquito. Em, la primera era Ari, me No, perdí. perdón, La primera, las clases, como ¿cuándo las, empezaste a dar como, clases? Sí, gracias. dale. Em, es que como mucha retrospectiva. Eh, es un ejercicio al que no estoy, como, es muy poco habitual compartirlo en este formato para mí. Eh, bueno, en la formación que dura 4 años, los primeros 2 años que ahora creo que es un formato medio mixto con algunos módulos virtuales, Ujú, pero en el momento en el que yo la hice era 2 veces por año módulos de un mes, de 4 semanas, en Buenos Aires, durante 4 años. Fueron 8 módulos, 8 meses. Eh, y los primeros 2 años están enfocados en más o menos prepararte para habilitarte a que después empieces a dar clase grupal. Y después se afina un poco más lo que es el trabajo individual, que el trabajo ujú, individual uno guía con las manos el movimiento. Si bien uno también eh, puede hacer dar indicaciones con la voz, o uno puede dar una clase individual eh, con la palabra, ujú, está esta gran herramienta que es guiar con las manos el movimiento, eh, el trabajo uno a uno. ujú. En Feldenkrais lo llamamos integración funcional. Ok. Y las clases grupales, como el nombre, es autoconciencia a través del movimiento. Eh, entonces, como después de los primeros 2 años de la formación podía dar clases, empecé a dar clases como en el living de mi casa a 3, 4 personas a la vez. No sé si tenía uno, 2 grupos, creo que era uno, No ya no me acuerdo. importa. No, no, Pero ya. de a poquito, y me pasó después que con mi marido, nos fuimos a vivir a Estados Unidos y que pensamos que en principio eran 2 años, se convirtieron en 5, y me costó un montón, porque también recién terminaba la formación, estaba como en el proceso de terminar, y en ese primer año en Estados Unidos me costó muchísimo animarme a dar clases en inglés, esas primeras clases en inglés dirigiendo una clase con la palabra, donde el modo en que nosotros comunicamos lo es Ujú. todo. Eh, Porque no es lo mismo decir controlar que organizar. O sea, la elección de las palabras es muy importante, y bueno, tener libertad de elegir las palabras en inglés no era algo que lo tenía tan afilado en ese momento, fue todo un descubrimiento. Eh, y trabajé de cualquier otra cosa, pero bueno, tengo que apreciar que en ese tiempo, donde nos instalábamos, armaba un grupito, a veces era minúsculo, a veces eran clases individuales, y quizás solo debo haber tenido 10 alumnos en todos esos 5 años, como 10 conexiones, eh, pero bueno, cada una me significó algo, y desde que volví a Ushuaia en el 2021, que al principio como pude, porque en embarazo, posparto, pero eh, como estoy muy feliz de poder trabajar de esto ahora. eh, y si bien en comparación a Adriana y Ceci, las otras profes de Ushuaia que dan clases grupales, ellas tienen bastantes más horarios que yo. Yo tengo un solo grupito ahora, por una cuestión de disponibilidad mía, de la vida que me Madre, demanda. madre, Eh, sí. y a este otro trabajo que tengo, igual también trabajo de modo individual, acompañando distintas personas, algunas de modo regular. Eh, Pero este otro trabajo que empecé a hacer hace 3 años,
Eh, Moshe Feldenkrais tenía una frase que yo no entendía muy Ujú, bien, que eh, hablaba de que uy, como una de las grandes brújulas del método Feldenkrais era para que la persona pudiera encontrar opciones. Vamos a hablar opciones de movimiento, pero después eso se transforma en acción, ¿no? Y una sí, acción tiene que ver también con todo lo que involucra una acción y la capacidad de elegir. ujú, Eh, entonces, opciones, que la persona tenga opciones de girar la cabeza para la derecha y para la izquierda, que tenga la capacidad de moverse con libertad o ampliar sus posibilidades de movimiento para poder mirar hacia arriba y hacia abajo, como de lo más simple a quizás algo más grande, que es si una persona tiene más opciones, tiene mayor libertad de elegir ujú, y puede elegir con libertad lo que quiere hacer, ujú. eh, de lo más simple a lo más complejo. Eh, y luego ya hay una frase que de nuevo, quizás acá me sale, no sé si me va a salir muy bien, pero hablaba de que una persona pueda realizar sus sueños no confesados o sus sueños o sus deseos que no sabía que tenía. Eh, y yo era como, no, yo recé lo que mis deseos, ¿viste? Ni cargo me hacía, lo que no podía profundamente confesarme, como capaz por eso no me conectaba mucho con esa frase. Pero resulta que en el 2022 vi un avisito en el Facebook que decía, buscamos, buscamos personas que sean estudiantes o maestros de Feldenkrais y que tengan habilidades para editar video mínimas o predisposición para aprender. Y yo en la universidad, en la época en que iba a tomar clases En Buenos con Aires. vos, en Ujú. Buenos Aires, estaba ahí porque estudiaba diseño de imagen y sonido, que después no continué, me fui de Buenos Aires, nada, no era lo que podía sostener. Y, y pensé, yo sé editar, yo soy maestra de Feldenkrais, yo sé editar, me encanta editar video, pero hacía años que no tenía una computadora con el software actualizado, hacía muchísimo tiempo, lo había abandonado casi por completo, salvo algún videíto de algún cumpleaños que le editaba a alguien, nada más. Y mandé un mail y mandé mi currículum y me tomaron y ahora para Feldenkrais Access, que es la organización de este gran maestro que se llama David C. McPherson, que estuvo al lado de Moshe Feldenkrais los últimos 10 años de su vida, soy parte del equipo como la organización, somos un equipo de 5 editoras, entre ellas mi directora, mi jefa, 5 editoras mujeres, todas maestras o estudiantes de Feldenkrais, y trabajamos editando el material que David y algunos otros maestros invitados postean en su plataforma. De la clases online y después arma programas, series de programas, y nosotros hacemos la edición de video, correcciones, si se equivocó en la clase en vivo mano derecha y era mano izquierda o se corrigió a sí mismo, y nosotros arreglamos esas cositas. Y es cuando empecé a trabajar, cuando me dieron el trabajo, que me dieron para editar una prueba y después me dieron otra y así seguí editando. Eh, Cuando lo conocí a David le dije como que entendí la frase de Feldenkrais, como en mi vida hubiera podido soñar que este trabajo, esta tarea existía y que yo podía eh, hacer algo con estas dos habilidades que tenía y que cultivé en algún momento de la vida y ahora es mi trabajo, es como un sueño. Hermoso. Eh, Sí, sí, uniendo las pasiones de la vida. Y también, bueno, un poco lo que hablábamos el otro día entre nosotras, pero bueno, todo lo que también
porque decías, ¿no? Un poco lo traigo todo lo que hablamos, ¿no? A mí me sale la frase menos es más, o lo que, sí, todo lo que puede traer el menos es más, pero un poco esto, ¿no? De que para alguien ya solo un movimiento es un mundo. También cuando empezamos a dar clases, tener 10 alumnos, 5, una persona, es un universo, Sí. un mundo, y es riquísimo, ¿no? Y ahí, como cada quien procesa la información, o sea, yo lo voy a llevar al lado también, si se quiere, esotérico, de que para mí todo es perfecto, entonces desde ese lugar, ¿no? De, bueno, ir comprendiendo después con el diario el lunes, de, mirá, claro, tuve todo este tiempo, espacio para profundizar, dando estas 10 clases, no sé, mientras viviste en Estados Unidos. En inglés, que sí, no solo o sea, eso es otro universo de cómo se comunica, ¿no? Débora en el medio de las clases muchas veces me decía, en inglés se dice, y te decía la palabra en inglés, porque el inglés a veces organiza justamente en una palabra lo que nosotros desmechamos mucho más para decir eso. Y bueno, el que tiene ese ejercicio, esa práctica, le es más natural por ahí como, claro, en inglés como así, ¿no? Como que y lo traía, así que entiendo, digo, es un universo riquísimo que fuiste transitando para hoy estar también dando tus clases, ya sea en lo grupal, en esta grupalidad que das, o en lo individual, acompañando procesos, y bueno, y todo lo que también aprendes o aprendiste observando a este maestro dando clases, ¿no? Pues no solo a veces solo haciendo y dando nosotros, sino también cuando tomamos o cuando observamos a otro dando clases, aprendemos un montón para nuestro propio recorrido. Nada, lo quería decir porque el otro día me lo comentabas también como, bueno, todo lo que se aprende ahí, ¿no? Y por otro lado, que porque ya hace una hora y pico que estamos hablando, bueno, una hora y cinco, igual podemos, la otra vez googleé, que se puede seguir hablando. Mira. Pero bueno, vas a dar este sábado, acá en Ushuaia, esto es presencial, eh, porque en este momento, voy a empezar por ahí, se está viviendo la semana del Feldenkrais, que no es solo presencial, también hay clases online, ¿verdad? Y Sí, bueno, son, si querés, Ari, te interrumpo sí, solo para decir que la asociación Feldenkrais Argentina, el 6 de mayo es el aniversario del nacimiento de Moshe Feldenkrais y cada año como se viene organizando, ahora ya no es una semana, es la jornada Feldenkrais, era como un poquito más, se va alargando. Eh, pero desde la asociación nos proponen, y este año es la primera vez que participo de este modo, eh, difundir el método, dar clases abiertas a la comunidad, gratuitas, como diversas invitaciones o participar con Feldenkrais en diferentes instituciones. Así que bueno, hay como esto también, no sé si lo podemos compartir después, pero la Asociación Feldenkrais tiene un Instagram, en la página web está el cronograma, hay muchas clases todavía sucediendo a lo largo del país de modo presencial y online. Muchos de mis colegas están dando clases online gratuitas que es para aprovechar. hermoso. Sí, sí, después de hecho pasámelo así, yo lo publico también, que todavía quedan unos días para poder hacer alguna clase y puede ser online, aunque no estés acá en Ushuaia y quieras tomar la que va a dar Ale, que ahí te paso la palabra. Entonces, este sábado vas a dar a las 3 de la tarde, ahora dirás dónde, presencial, una clase para profesionales y promotores de la salud y calidad de vida. ¿Querés contarnos? Sí, bueno, en estas jornadas Feldenkrais, ahí tengo, por ejemplo, colegas que son músicos y dan clases de Feldenkrais y la voz, o también nosotros acá en Ushuaia trabajamos también con bebés y niños, como en lo que tan vasto de Feldenkrais se puede como amoldar y enfocar a un tema en particular o a un grupo en particular, y nada, como que la llegada sea un poco más directa. Eh, y hace,
me río sola porque no sé en qué parte de mi ciclo mensual yo estaba, que decidí que era una buena idea, como que me estalló la idea de que teníamos que hacer, se lo dije a Belén Barrio Nuevo, mi profe de patinaje, profe de educación física, entrenadora maravillosa, que ella es como una máquina que va para adelante con ideas y propuestas y multiplicadora de cosas buenas. Y le dije, che, hagamos una clase para la jornada Feldenkrais en el espacio de la escuela de patinaje. Invitamos a los profesionales de la salud y ella me dijo, y promotores de bienestar, porque para no dejar como tan cerrada la invitación, pensar en entrenadores, en personas que trabajan con otras personas, kinesiólogos, profesores de danza, instructores de pilates, no sé, como Sí, la idea era conectarnos. Belén trabaja en el Centro de Rehabilitación Provincial o Centro Provincial de Rehabilitación, no sé si lo dije mal, pero ella está haciendo un trabajo muy interesante ahí en el centro y nosotras, yo soy su alumna de patinaje y todo el tiempo nos conversamos y nos cebamos y pensamos cosas, así que aprovechando un poco su envión se me ocurrió hacer esto. Después caí en otra parte de mi ciclo y me agarró mucho miedo, como me arrepentí un poco por el miedo de quizás, nada, como abrir un poco el diálogo con otros profesionales de un campo desconocido para mí, como en el flyer me animé a poner como paramédicos, kinesiólogos, como sé muy poco de su mundo y sus modos. Pero tengo muchas ganas del intercambio y de que, no sé, como siento que como escuchaba lo de sensopercepción y todavía no hice ninguna de las clases que me mandaste, Ari, pero ya me imaginaba los puntos en común con Feldenkrais y como una retroalimentación y una multiplicación de bienestar. Eh, nada, el sábado me embarqué en esto de compartir y hacer la invitación a personas que trabajen con otras personas y que nada, siento que se tocan muchos de los temas, para que difundir nuestro trabajo y que conozcan los modos de Feldenkrais de abordar las clases y de conectar con las personas, lo que podemos ofrecer. Y también siento mucha intriga de un poco escuchar para los que se acerquen a la clase, que es el sábado a las 3 de la tarde en el Salón Yaganes de la Escuela Austral de Patinaje, que es en Gobernador Paz, como enfrente del Paseo del Centenario. Gobernador Paz 1599. Eh, Como tengo muchas ganas de escuchar quién se acerca y, por ejemplo, escuchar con quiénes trabajan, si trabajan con niños, con adultos mayores. Estoy como muy emocionada otra vez. Tengo un poco menos de miedo y más emoción. Y ahí van a estar también Adriana Toninsky, mi maestra. Yo voy a dar la clase, voy a dar la secuencia, pero va a estar Adriana Toninsky y Cecilia Vaca, que es otra de las profes que da clases regulares. Eh, Tenemos otra profe, Graciela Tibaudín, mi tía, que no da clases regulares en este momento, pero es pedagoga Feldenkrais. Así que bueno, las ganas de compartir y escuchar y ver qué pasa. me encanta. Bueno, celebro mucho eso. Ojalá que vaya mucha gente, muchos profesionales de la salud y calidad de vida, promotores de calidad de vida, que tengan ganas de acercarse a este método. Bueno, un poco de todo lo que estuvimos hablando, que tiene mil aristas, igual que el otro día con Debbie, como bueno, claro, uno entraría por muchos lugares y seguir como conversando al respecto. Pero bueno, yo creo que por hoy estamos bien. Eso, ojalá que vayan muchas personitas y que también gente de acá de Ushuaia, que
que escuche esto y que por ahí nunca tomó una clase de Feldenkrais, se anime, ¿no? Se acerque, ¿no? Entendiendo cada vez más que son universos que nos atraviesan a todos, que no hace falta ni que tengas un problema de salud, ni que seas deportista o seas bailarín, bailarina, o digo, no hace falta más que tener ganas de curiosear y entrar por tu cuerpo, por los movimientos, por ver de qué se trata, ¿no? Si algo de todo esto llama la atención o resuena ahí en el ser. Así que ojalá que se expanda más y más, como se viene expandiendo acá en Ushuaia hace muchos años, pero bueno, sea más y más. Y nada, yo súper recomiendo, porque bueno, ya la han escuchado, la han conocido a Ale, es un ser para mí hermoso, con mucha, eso, como suavidad y comprensión de profundidades, ¿no? Del ser. Creo que por eso también hay gran interés de quienes trabajan con ¿no? Como, y discernimiento en eso, no es lo mismo cada cosa. Eh, Así que, bueno, no sé, si vos querés decir algo más, ya dejamos ahí esto, lo de la clase, no sé, estoy viendo si me olvido de algo, de todo lo que había notado, creo que Eh, no. yo no noté nada, la próxima voy a tener papel, voy a tomar el consejo de tu hermano. No, Ari, agradecerte un montón, porque no es solo la charla y esto que, esta charla juntas que hacemos para difundir, sino todo lo que, el intercambio que tuvimos en estos días me fue muy nutritivo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Ojalá que sea muy nutritivo para todos también ir escuchando estas conversaciones desde diferentes voces y experiencias de vida, ¿no? Para todos ir animándonos a soltar cada vez más nuestras capas, corazas y abrirnos en expansión hacia la vida. Así que gracias, gracias. Gracias a vos, Ari.